Bueno, y yo tengo algo muy importante para comentarles y tiene que ver con un personaje que no es tan conocido en la Argentina, que se llama Viktor Orbán y es el primer ministro de Hungría. No obstante, les comento algo, justamente el señor Viktor Orbán de Hungría, como también estuvo el señor Vladimir Zelensky de Ucrania, ustedes recordarán eso. Les quiero hablar hoy de Viktor Orbán, entonces primer ministro de Hungría, porque este hombre provocó un terremoto en la Unión Europea. O más que emprender un terremoto, yo diría que sacó al desnudo la grieta, las fricciones, los enfrentamientos que ya están en la Unión Europea y que se notan entre ellos en las reuniones, pero no salen completamente a la luz. Este hombre las está sacando. ¿Cómo? La Unión Europea, como Mercosur, tiene una presidencia rotativa que cambia cada 6 meses. El 1 de julio asumió Hungría la presidencia rotativa de la Unión Europea. Es decir, Viktor Orbán pasó a ser, además de seguir siendo, por supuesto, primer ministro de Hungría, pasó a ser el presidente de la Unión Europea, el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año. El 2 de julio ya empezó con el terremoto. Lo que hizo el 2 de julio fue viajar a Kiev, la capital de Ucrania, entrevistarse con Zelensky, con quien no se lleva bien, porque digamos que Orbán es un dirigente prorruso muy cercano a Vladimir Putin. De hecho, como comentaba yo, cuando estuvo acá en la Argentina hubo ciertas discusiones que las cámaras de televisión argentina captaron. Pero bueno, el 2 de julio Orbán visitó a Zelensky con la idea de charlar para que haya condiciones de una negociación de paz entre Rusia y Ucrania. Concretamente lo que quiere Orbán es ponerle punto final a la guerra en Ucrania. Y esto obviamente es bastante complicado en una Unión Europea que lo único que está pensando es en incrementar el belicismo, incrementar el envío de armas. Incluso, por ejemplo, Francia habló de enviar tropas a Ucrania, es decir, se opone a la política que la Unión Europea, siguiendo a Estados Unidos obviamente, se propone para Ucrania. Esto fue el 2 de julio. El 5 de julio viajó a Moscú a reunirse con el presidente Vladimir Putin. Según dijo el Kremlin, habían tenido una conversación muy sincera, pero que no fue a llevarle ningún mensaje de Zelensky, Viktor Orbán. 3 días después viaja a Beijing para entrevistarse con el presidente Xi Jinping, con un gran recibimiento muy caluroso, y Xi Jinping, inmediatamente después de que se fue, dijo que a todas las partes les interesa una solución política mediante un pronto el alto el fuego. Fíjense ustedes el nivel de dirigencia que está negociando Viktor Orbán. De ahí se fue a Washington, donde se celebraba el 75 aniversario de la OTAN, entre el 9 y el 11 de julio. Ahí fue muy fríamente recibido porque justamente todos los miembros de la OTAN, la mayoría de la Unión Europea, no están para nada a favor de la paz en Ucrania, sino todo lo contrario. La OTAN quiere seguir la guerra, como se dice comúnmente, hasta el último ucraniano. Nos reímos, pero es patético, ¿no? Y bueno, ya ahí la ministra alemana de Asuntos Exteriores habló de irritación de la Unión Europea con Orbán. El presidente Emmanuel Macron habló que no lo representaba, que Orbán se había cortado solo, que todo lo que había hecho había sido sin consulta, y también Olaf Scholz, el canciller de Alemania, dejó muy claro que lo que hacía Orbán era en calidad de húngaro, no en calidad de presidente de la Unión Europea. O sea, se apartaron concretamente. Y te digo más, Marcelo, se están planificando boicots contra Orbán. Es decir, como Orbán, como presidente de la Unión Europea, tiene que coordinar distintas reuniones de ministros de Trabajo, de ministros de Defensa,
defensa, de ministros de Asuntos Exteriores, en Budapest, que es la capital de Hungría. Bueno, ya están, por un lado, diciendo que no van a ir, por ejemplo, los ministros de Trabajo ya dijeron que en octubre no van a ir, y lo que está haciendo, otras cosas que están haciendo es meter reuniones paralelas en las mismas fechas en las que convoca Orbán para tener excusa para no ir. Es decir, están haciendo un boicot directo a Orbán. Pero ¿por qué pienso y digo que esta gira de Orbán es tan importante? Porque después de Washington lo que hizo fue irse a Miami. Ahí se encontró con Donald Trump el 12 de julio, el día antes del atentado. Todavía no sabíamos que iba a ser el atentado y todavía no sabíamos que prácticamente Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Se reunió con Trump y Trump también le dijo que estaba muy a favor de empezar negociaciones de paz. Ese día Orbán le escribió una carta a todos sus pares europeos, a sus colegas, y en esa carta dice que les cuenta que Trump, le digo textual, Trump tiene planes detallados y bien fundamentados para convertirse en mediador de paz. Esto lo va a hacer incluso antes de asumir, si es que gana, si es que tiene la victoria. Propongo, dice Orbán, debatir este tema como una política racional en toda Europa. Y da un argumento económico súper interesante. Dice, Europa tuvo su mejor época económica, su momento de florecimiento, cuando había paz. Desde que tenemos guerra hace 2 años y medio estamos perdiendo negocios en la arena internacional y estamos entrando en crisis económicas todos nuestros países. Nosotros nos desarrollamos cuando tenemos paz. Entonces, dejemos de lado, esta es una gran oportunidad, pongámonos las pilas y hagamos la paz. Y me parece interesante porque no propone la paz en Ucrania por ser bueno, por ser pacifista o por cuestiones morales. Lo dice concretamente por cuestiones económicas. Dice, es una situación en la que podemos encontrar una oportunidad para un nuevo capítulo en nuestra política. Y sigue diciendo, nosotros hacemos una réplica de lo que dice Estados Unidos. Tal vez sea el momento de ser soberanos y de hacer una política propia europea. Esto es realmente revolucionario, podemos decir, porque nunca Europa se animó a decir nos queremos independizar de Estados Unidos, ¿no es cierto? Como les decía, esto causó una enorme irritación, una furia en la mayoría de los líderes europeos que han propuesto entonces boicotear a Orbán como presidente de la Unión Europea. Esto queda acá, porque hoy ¿qué día es? Hoy es 20. Hoy es 20. Hace 20 días nada más que Víctor Orbán está en el poder. Vamos a ver qué pasa en los próximos 5 meses y 10 días. Creo, y si gana Donald Trump, como parecería indicar los temas de encuestas, en noviembre, es muy probable que cambie todo, que cambie no solo el mapa norteamericano, que cambie el mapa europeo y diría yo, incluso el mapa mundial. La gran pregunta es qué va a hacer Europa, si va a seguir siendo sumisa y siguiendo los dictámenes de los demócratas de Estados Unidos o si va a tener que acomodarse al modelo de Donald Trump. Diálogo Internacional.